Mis queridos amigos, desde esta geografía cordobesa, desde la colonia de Córdoba, la escenografía, se dan cuenta, es un poco distinta. También mi vestimenta. Les comento el Evangelio del domingo 19, domingo 19 durante el año. Mateo 22, 15, 21. Mateo 22, 15, 21. Como título le he puesto Dios o el César. Dios o el César. Porque en el Evangelio de hoy nos encontramos nuevamente a Jesús polemizando con las autoridades religiosas de los judíos, que intentan tenderle nuevamente una trampa, porque cualquier respuesta que Jesús diera a la pregunta que le estaban haciendo, la pregunta es esta: ¿es lícito pagar tributo al César?, lo pondría en un apuro, lo enemistaría con las autoridades romanas, o por otro lado le haría quedar mal, muy mal ante el pueblo judío que odiaba a los romanos. ¿Ven? Lo quieren poner en aprieto. En realidad, los fariseos y herodianos que se han juntado para hacer esta pregunta, la respuesta de Jesús les importa muy poco. Lo que les interesa es destruir a Jesús. Pero Jesús no es tonto, se da cuenta que es una trampa, los llama hipócritas y da una respuesta que hay que entender bien. Entreguen al César lo que es del César y añade, y a Dios lo que es de Dios. Porque Jesús no pretende hacer una dicotomía entre las cosas de Dios, como que las cosas de Dios no tuvieran nada que ver con las cosas humanas, políticas, económicas. Como diciendo, con Dios todo bien, iremos a misa los domingos, pero los negocios son negocios. Por eso hay que tratar de entender lo mejor posible esta respuesta de Jesús, para no confundirnos. No se podría sacar de esta respuesta de Jesús la conclusión de que hay una separación o como un dualismo entre lo humano y lo divino, como que la religión tiene su lugar en el templo, pero en la sociedad, en la vida ordinaria, se maneja, se vive de acuerdo a los criterios del César de turno. Hoy podríamos hablar del Dios mercado. Tampoco es una invitación a someterse y a tener una obediencia servil e incondicional a los poderes políticos, como predican algunos pastores truchos, exigiendo un cumplimiento ciego de cualquier norma procedente de los poderes civiles, para los que trabajan esos pastores. Los interlocutores de Jesús no sospechaban, sin embargo, la respuesta que Jesús les iba a dar, porque ellos no le habían preguntado nada respecto de lo que se le debía a Dios. Solo preguntaban por el impuesto al César. Por eso la respuesta de Jesús como que los sorprende, los descoloca, porque si no, al toque le deberían haber preguntado, bueno, ¿y qué es de Dios? ¿Qué corresponde darle a Dios? Y pregunta que no le hacen. Bueno, la escena continúa así cuando a Jesús pide que le muestren la moneda de un denario que tiene la imagen del César y que los judíos usaban como moneda corriente. Y en esa moneda hay una inscripción que reconocía la divinidad del César. Por eso Jesús, cuando dice hay que dar a Dios lo que es de Dios, está diciendo de un modo bien claro, para el que quiere entender o para el que puede entender, que el César no es Dios, que el César no es Dios. Pero más aún, si uno sigue pensando y sacando consecuencias de lo que Jesús dijo, finalmente uno tiene que llegar a decir que todo es de Dios, que hay que darle a Dios, todo es de Dios, incluso la autoridad que tiene el César. Jesús lo dijo explícitamente cuando tiene ese tenso diálogo con Poncio Pilatos, ¿no? Al final de su vida, le dice a Poncio Pilato, vos no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. ¿Eh? Es verdad que también esta respuesta puede llevarnos a la postura contraria, pensar que los césares, que los reyes, los poderes de este mundo representan a Dios, mezclando de un modo muy interesado lo humano y lo divino. Esto sigue siendo vigente en algunos estados o gobiernos teocráticos.
Y también tenemos que hacer un mea culpa como iglesia, porque durante mucho tiempo los papas se disfrazaron de césares y actuaron como tales. Fíjense, tan malas consecuencias tienen cerrar la religión, las cosas de Dios en la sacristía, como hacer de las cosas de Dios, de la religión, una justificación ideológica para sostener determinados regímenes políticos o un cierto orden social. Bueno, más allá de las malas intenciones que tuvieran los que se acercaron a ponerle a Jesús esta trampa, el tema de la relación cosas de Dios, cosas humanas, dígase política, economía, cultura, siempre será una relación que se vivirá con cierta tensión. No faltarán quienes en nombre de Dios o de algún libro sagrado intentarán imponer sus criterios, valores y mandamientos a la sociedad. Y no faltarán quienes intenten prescindir totalmente de la dimensión religiosa o espiritual en las cuestiones humanas. Aunque al independizarse de Dios, reclamando una legítima autonomía de las cosas temporales, humanas, terminen sometidos a los valores, criterios, principios, mandamientos del Dios mercado, del Dios dinero, que es mucho más cruel, frío e implacable que el Dios de Jesús. En algún momento estas reflexiones pueden parecer teóricas y no afectar nuestra vida cotidiana. Sin embargo, no es tan así. Nuestra vida cotidiana en muchos momentos y de muchas maneras estamos optando, consciente o inconscientemente, por vivir de acuerdo a los criterios, principios y valores que nos propone el Evangelio, o bien por someternos a los criterios del Dios dinero y a la cultura del consumo y del descarte. ¿Cuáles serían algunos de estos criterios del mundo? Por ejemplo, una libertad absoluta y malentendida que postula el sálvese quien pueda, que absolutice el bienestar personal y la propiedad privada sobre cualquier consideración y principio del bien común, o el desmantelamiento del Estado como referente y garante del bien común, como defensor de los más débiles, al mismo tiempo que se crean las condiciones para permitir que las inversiones genuinas o especulativas sigan llenando los bolsillos de los poderosos en detrimento de los que menos tienen. O el considerar que los derechos sociales deben eliminarse para favorecer y beneficiar al capital. El Dios dinero no tiene corazón. Y no tener como prioridad garantizar la justicia social. En definitiva, considerar que el pensamiento social de la Iglesia, que se desprende, se desgaja del mensaje de Jesús, del Evangelio, es una doctrina peligrosa para los intereses del capital. No es de extrañar que un importante referente de uno de los que se postula presidente haya dicho que hay que cortar relaciones con el Vaticano. Igual que Jesús fue muy molesto para los poderosos de su época, también lo es hoy. Miren, la ley del más fuerte es la ley de la selva, pero no es la ley del Evangelio. La ley del Evangelio es la ley del amor que siempre va a privilegiar al más débil, que atenderá a que la riqueza se distribuya equitativamente, que nunca impondrá su razón por la fuerza, ni amenazará con la destrucción del que no piensa como uno, ni echará la culpa de todos los males al adversario político, sin admitir que en su propia fuerza se cometieron también grandes errores. ¿Qué significa entonces dar a Dios lo que es de Dios? Miren, para los que tenemos fe, es poner por encima de todo el ser humano, su bienestar, su realización plena, su felicidad. Si la moneda del denario que le mostraron a Jesús, tenía la imagen del César, había que devolvérsela al César. Pero en el ser humano, la imagen que lleva impresa es la imagen de Dios. Por eso le pertenece a Dios.
Y bueno, como lo dijo tan gráficamente el arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Ojalá que no dejemos el Evangelio en las puertas del cuarto oscuro y que seamos cristianos a la hora de elegir quienes van a presidir los destinos de la nación en los próximos años. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, que tengan ustedes una muy, pero muy buena semana.